En la antigüedad, un hombre surgió para desafiar los límites del mundo conocido y cambiar el curso de la historia para siempre. Este hombre fue Alejandro Magno, un líder visionario y conquistador implacable cuya vida y legado continúan inspirando admiración y fascinación hasta nuestros días. Nacido en el año 356 a.C. en la ciudad de Pella, en el reino de Macedonia, Alejandro fue el hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Desde una edad temprana, mostró una ambición y determinación excepcionales, inspirados por la gloria de los héroes griegos y las enseñanzas de su mentor, el filósofo Aristóteles. A la edad de 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras el asesinato de su padre. A partir de entonces, se propuso cumplir una ambición que lo llevaría a convertirse en uno de los conquistadores más grandes de la historia, unificar el mundo conocido bajo su dominio y difundir la cultura y civilización griegas por todo el Oriente. Pero su legado no se limita solo a sus hazañas militares. Alejandro también fue un líder carismático y visionario, cuya influencia se extendió más allá de las fronteras de su imperio y dejó una marca indeleble en la historia y la cultura del mundo antiguo. En este video, exploraremos la vida y el legado de Alejandro Magno, desde sus humildes comienzos en Macedonia hasta sus épicas campañas militares y su impacto duradero en la historia de la humanidad. La infancia de Alejandro estuvo marcada por la influencia de su padre, el rey Filipo II de Macedonia, y su madre, la reina Olimpia, una princesa de Epiro con una herencia guerrera. Desde temprana edad, Alejandro fue educado bajo la tutela del gran filósofo griego Aristóteles, quien le enseñó matemáticas, literatura, filosofía y, lo más importante, el arte de la guerra. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro mostró una mente ágil y una sed insaciable de conocimiento. Aprendió a apreciar la historia y la literatura de Grecia, y pronto demostró una comprensión profunda de la estrategia militar y la táctica. Pero fue en el campo de batalla donde Alejandro demostró su verdadero talento. A la edad de 16 años, acompañó a su padre en una campaña militar contra los tracios, donde demostró coraje y liderazgo excepcionales. Filipo II, impresionado por la habilidad y determinación de su hijo, lo nombró regente de Macedonia mientras se embarcaba en su campaña para expandir el reino. Esta experiencia temprana en la política y la guerra preparó a Alejandro para su ascenso al trono a la edad de 20 años, después del asesinato de su padre. Con una educación incomparable y una determinación feroz, Alejandro estaba listo para cumplir su destino, conquistar el mundo conocido y dejar una huella indeleble en la historia de la humanidad. Después del asesinato de su padre, el rey Filipo II de Macedonia, Alejandro ascendió al trono a la edad de 20 años. Aunque joven, demostró rápidamente que estaba dispuesto a continuar el legado de su padre y expandir el reino macedonio aún más allá de sus fronteras. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de desafíos. Varios nobles macedonios y estados vecinos cuestionaron la legitimidad de su reinado y buscaron aprovecharse de la aparente debilidad del nuevo rey. Pero Alejandro no tardó en hacer frente a estos desafíos. Con astucia y determinación, consolidó su posición como líder supremo de Macedonia y restauró la estabilidad en el reino. Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a trazar planes para expandir el imperio macedonio más allá de sus fronteras tradicionales. Inspirado por la gloria de los héroes griegos y el deseo de emular las hazañas de su héroe, Aquiles, se propuso conquistar el mundo conocido. Con un ejército bien entrenado y una visión audaz, Alejandro se embarcó en una serie de campañas militares que lo llevarían a través de Asia Menor, Egipto, Persia e incluso más allá del Indo. El ascenso al poder de Alejandro no solo marcó el comienzo de una nueva era para Macedonia, sino que también sentó las bases para una de las conquistas más impresionantes en la historia de la humanidad. Las campañas militares de Alejandro Magno son legendarias en la historia militar, marcando una época de conquista sin igual y expandiendo el imperio macedonio a través de vastas regiones del mundo conocido. Con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres, Alejandro se embarcó en una serie de campañas que lo llevaron a través de Asia Menor, Persia, Egipto, Bactriana y más allá. Su primera gran victoria llegó en la batalla del Gránico en el año 334 a.C., donde derrotó al ejército persa del sátrapa Memnón de Rodas, estableciendo así su dominio en Asia Menor. Desde allí, Alejandro avanzó hacia el corazón del imperio persa, enfrentándose al rey Darío III en la batalla de Isos en el año 333 a.C., donde logró otra victoria decisiva. La conquista de Egipto siguió poco después, donde fue recibido como un liberador y proclamado faraón por el pueblo egipcio. Pero su mayor desafío aún estaba por venir, la invasión de Persia y la búsqueda del rey Darío III, que culminó en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C., donde Alejandro logró una aplastante victoria. A lo largo de sus campañas, Alejandro demostró una audacia y habilidad táctica sin igual, utilizando la movilidad, la velocidad y la sorpresa para derrotar a enemigos numéricamente superiores. Las campañas militares de Alejandro no solo cambiaron el mapa del mundo antiguo, sino que también sentaron las bases para el intercambio cultural y la difusión de la civilización griega en todo el Oriente. El legado cultural de Alejandro Magno trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura del mundo antiguo y más allá. Durante su reinado, Alejandro no solo conquistó territorios, sino que también difundió la cultura y la civilización griegas por todo el Oriente, fusionando elementos de la cultura griega con las tradiciones locales.
La fundación de numerosas ciudades helenísticas a lo largo de su imperio, incluida la famosa Alejandría en Egipto, se convirtió en centros de aprendizaje, comercio y cultura, donde las artes, la ciencia y la filosofía florecieron como nunca antes. Pero el legado de Alejandro no se limita solo a la arquitectura y la urbanización. Su política de matrimonios mixtos entre sus soldados macedonios y las mujeres locales también contribuyó a la integración cultural y étnica en su imperio. Además, la creación de la Biblioteca de Alejandría se convirtió en un centro de conocimiento y aprendizaje, preservando las obras de la antigüedad y promoviendo la investigación y el intercambio intelectual entre diferentes culturas. El legado cultural de Alejandro Magno perduró mucho después de su muerte, influyendo en la historia, la política y la cultura del mundo antiguo y posterior, y dejando una huella indeleble en la civilización occidental y oriental. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. marcó el final de una era de conquista y expansión, dejando tras de sí un vacío de poder y una serie de preguntas sobre el futuro de su vasto imperio. Aunque Alejandro había logrado unificar gran parte del mundo conocido bajo su dominio, su imperio pronto se sumió en una lucha por el poder entre sus generales, conocidos como los diádocos. Durante las guerras de los diádocos, el imperio de Alejandro se fragmentó en varios reinos sucesores, cada uno gobernado por uno de sus antiguos generales, dando lugar a una era de inestabilidad y conflicto. A pesar de la desintegración de su imperio, el legado de Alejandro perduró mucho después de su muerte, influyendo en la cultura, la política y la historia del mundo antiguo y posterior. Además, el legado militar de Alejandro inspiró a generaciones posteriores de líderes y conquistadores, desde los emperadores romanos hasta Napoleón Bonaparte, quienes admiraron su audacia y estrategia en el campo de batalla. En última instancia, el legado de Alejandro Magno perdura como un recordatorio de la ambición humana y la búsqueda de la grandeza, y continúa inspirando a personas de todo el mundo hasta nuestros días.